La mesera habló 5 idiomas y el millonario quedó en shock. Su vida cambió para siempre. Él pensaba que la riqueza solo significaba dinero. Pero un encuentro inesperado en un restaurante de lujo cambió su mundo por completo. Ella parecía una simple mesera, pero hablaba 5 idiomas con fluidez. Su historia hizo que el millonario cuestionara todo en lo que creía. ¿Cómo terminó este impactante encuentro? Y mira hasta el final, el desenlace te sorprenderá. Barcelona brillaba con millones de luces, una ciudad de lujo, oportunidades y contrastes. Aquí se podían ver coches elegantes pasando junto a pequeños cafés callejeros, y trabajadores comunes caminando por las mismas calles donde paseaban los millonarios. En el centro de la ciudad se encontraba uno de los restaurantes más exclusivos, el Paraíso del Sabor. Solo cenaban allí aquellos para quienes el precio del menú nunca tenía importancia. El interior del restaurante recordaba a un palacio real, lámparas resplandecientes, copas de cristal, la suave luz de las velas sobre las mesas y manteles perfectamente almidonados. Esa noche, entre los comensales, había una persona que todos conocían, pero pocos se atrevían a acercarse sin una razón de peso: Leonardo Velázquez, el hombre de negocios más misterioso e influyente de España. Su nombre era conocido no solo en Barcelona, sino mucho más allá de sus fronteras. Había construido un imperio desde cero, y ahora era dueño de la mayor empresa inmobiliaria de Europa. Pero lo que más se comentaba sobre él no eran sus logros empresariales, sino su carácter. Frío, calculador, implacable. Nunca había creído en las casualidades y pensaba que solo los fuertes lograban el éxito. En su mundo no había lugar para la compasión ni los sentimientos. Si eras pobre, era porque lo habías buscado. Si no habías logrado ascender, era porque no te habías esforzado lo suficiente. Esa noche cenaba solo, no porque no tuviera con quién hablar, sino porque ya estaba acostumbrado. A su alrededor siempre había personas, inversores, políticos, modelos, periodistas, pero no tenía amigos verdaderos. Leonardo dio un sorbo de vino, disfrutando su sabor tánico. Estaba seguro de que esa noche pasaría igual que las cientos anteriores, pero el destino ya le había preparado una sorpresa. Cuando la camarera se acercó a su mesa, ni siquiera levantó la vista. «Buenas noches, señor». Su pedido. Leonardo tomó el menú automáticamente, sin mostrar interés por la joven. Estaba acostumbrado a que los camareros fueran solo sombras fugaces en su vida, pero de repente, escuchó cómo ella comenzó a hablar en inglés perfecto, luego en francés impecable, después en alemán, y más tarde en italiano e incluso japonés. Leonardo dejó lentamente su copa de vino y finalmente la miró. Delante de él estaba una joven de ojos castaños profundos y cabello oscuro, recogido en una coleta desordenada. A simple vista tenía unos 25 años. Llevaba un uniforme perfectamente almidonado, pero su postura, su mirada, la seguridad en su voz, indicaban que era algo más que una camarera. Leonardo la miraba con ligera sorpresa. «¿Cómo te llamas?», preguntó, entrecerrando los ojos. «Isabel, señor», respondió la joven sonriendo, pero en su mirada no había ni miedo ni sumisión. Leonardo rara vez encontraba camareros que lo miraran con tanta seguridad. «¿Cuántos idiomas hablas?». «5, señor. Inglés, francés, alemán, italiano y japonés», lo dijo con calma, como si no le diera importancia. Pero Leonardo sintió una extraña incomodidad. ¿Por qué una camarera en un restaurante caro hablaba 5 idiomas? Había algo raro en eso. No creía en los milagros. «Interesante», dijo mientras golpeaba suavemente con los dedos la mesa. «¿Dónde aprendiste?». Isabel no respondió de inmediato. Parecía estar evaluando si valía la pena contar la verdad. Finalmente, dijo en voz baja: «Es una larga historia, señor». Leonardo sonrió. «Tengo tiempo». Esta joven lo había intrigado. No pedía ayuda, no intentaba llamar su atención con una cortesía exagerada, no se sometía a él como lo hacían otros. Simplemente estaba segura de sí misma, y esa confianza era algo que siempre le interesaba. No sabía que esa noche cambiaría su vida. No sabía que Isabel no era quien él pensaba. No sabía que pronto tendría que reconsiderar todo lo que creía, pero había algo que sabía con certeza: tenía que descubrir su historia. Leonardo Velázquez no era una persona fácil de sorprender. A lo largo de su vida había visto de todo: millones, traiciones, ascensos y caídas. Estaba acostumbrado a leer a las personas desde el primer vistazo, a conocer sus intenciones antes de que abrieran la boca. Pero ahora, frente a él, había una camarera, que hablaba 5 idiomas y lo miraba fijamente como si supiera algo de él que nadie más sabía. ¿Quién era ella? No se parecía en nada a los demás. Las camareras en estos lugares generalmente se comportan de la misma manera, o con una sonrisa tensa, o con un ligero temor hacia los clientes ricos. Pero Isabel no le halagaba, no intentaba impresionar, no trataba de llamar la atención. Simplemente estaba allí, serena, segura, completamente en control de sí misma. Eso no encajaba en su cabeza. Leonardo levantó la copa, pero ni siquiera dio un sorbo.
La observaba, la estudiaba. ¿Y siempre has trabajado como camarera? Finalmente preguntó. Isabel sonrió, una sonrisa ligera, casi imperceptible. No, señor. ¿Y qué hacías antes? Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando si valía la pena decir algo. De todo un poco, respondió evasivamente. Leonardo no estaba acostumbrado a esas respuestas. Las personas generalmente intentan contar todo sobre sí mismas para gustar. Pero ella parecía estar deliberadamente manteniendo distancia, como si lo estuviera evaluando. Eso era nuevo para él. ¿Dónde aprendiste tantos idiomas? Insistió, sin querer retroceder. Esta vez Isabel respondió de inmediato. Por mí misma. Leonardo frunció el ceño. ¿Tú sola? ¿Sin profesores? Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Ella lo miró a los ojos. Siempre supe que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarme. Esa respuesta lo descolocó. Leonardo estaba acostumbrado a escuchar a la gente decir que el dinero es poder, que la riqueza es poder, pero aquí estaba una joven que afirmaba que el poder está en el conocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quería saber más de esa persona. ¿No crees que el dinero da más oportunidades que el conocimiento?, preguntó, sirviéndose más vino. Isabel sonrió. Usted es rico, señor. Si de repente lo perdiera todo, podría recuperar su fortuna si no tuviera dinero, pero tuviera conocimiento. Él se quedó pensativo y se dio cuenta de que la respuesta no era tan obvia. Quiere decir que he visto personas que se han vuelto pobres, incluso teniendo millones, porque no tenían lo principal, inteligencia. Leonardo la miraba atentamente. Esta conversación ya no era solo un juego de palabras. Esta joven era diferente. ¿Quién eres, Isabel?, preguntó suavemente. Ella volvió a sonreír, pero esta vez había algo más en su mirada. Solo una camarera, señor. Definitivamente, ella era mucho más que una simple camarera, y Leonardo estaba seguro de que descubriría la verdad. Pero, ¿estaba preparado para lo que escucharía? Leonardo Velázquez no era una persona paciente. Estaba acostumbrado a obtener respuestas de inmediato, pero con Isabel, todo era diferente. Ella hablaba poco, pero sus palabras tenían poder. No intentaba encajar en su molde, no trataba de agradarle. Simplemente, existía en igualdad. Eso era algo nuevo, y peligrosamente interesante. Una camarera común no podía comportarse de esa manera. Una camarera común no podía hablar de esa forma. Una camarera común no podría volverlo loco con solo una mirada. Isabel permaneció en silencio. Solo estaba frente a él, ligeramente inclinada, observando su reacción. Y eso lo volvía loco. Él estaba acostumbrado a negociaciones de negocios, donde cada segundo de silencio significaba manipulación. Sabía cuando intentaban hacerlo hablar, cuando presionaban sus emociones, cuando jugaban juegos psicológicos. Pero aquí todo era diferente. Ella no manipulaba, ella solo esperaba. Y eso era mucho más peligroso. No eres como una camarera, Isabel. Su voz era baja, penetrante, llegando a lo más profundo de su alma. Ella sonrió, pero en sus ojos brilló una sombra. ¿Y cómo, según tú, debe ser una camarera? Se inclinó ligeramente hacia adelante, no como una persona que habla 5 idiomas y ve el mundo como si ya lo hubiera visto en todas sus facetas. Ella se quedó quieta, luego suspiró suavemente. Tal vez tengas razón, señor. Su pasado no era lo que él esperaba. Leonardo no desvió la mirada de ella. ¿Quién eres, Isabel? Ella miró hacia un lado, como si estuviera decidiendo si valía la pena hablar. Y luego, crecí en las calles de Madrid. Su voz era tranquila, pero había dolor en ella. No tenía padres ricos, no tenía oportunidades lujosas. Solo había una salida: estudiar. Leonardo permaneció en silencio. Viví en un orfanato. Sus dedos se apretaron, pero rápidamente se recompuso. Y luego, a los 15 años, huí. 15 años. Huyó a los 15. Leonardo sintió como algo se apretaba en su pecho. Sabía lo que significaba luchar por la vida. Él mismo había comenzado desde abajo, pero sus bajos nunca habían sido tan bajos. Viví en las calles, trabajé para quien fuera. A veces comía una vez cada 2 días, pero en cada minuto libre, estudiaba. Tomaba libros de la biblioteca, escuchaba a los turistas, anotaba palabras. Sabía que si no salía, moriría. Ella no decía esto con lástima por sí misma, sino como un hecho. Leonardo sintió que le secaba la garganta. Y luego, Isabel volvió a mirarlo. Luego hice lo que ningún rico, nacido en la comodidad, podría hacer. Su voz era baja, pero sonaba como acero. Me creé a mí misma. Esas palabras le llegaron al corazón. Leonardo la miraba y entendía. Esta chica era algo más que una camarera, más que un enigma. Era alguien que te hacía replantearte todo lo que creía. Y lo más aterrador, quería conocerla aún más. La sala del restaurante se llenó de una luz suave, como si el propio ambiente intentara ocultar su conversación de los ojos curiosos.
Leonardo miraba a Isabel. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos había una sombra que ella no lograba entender. Dio otro trago de vino y luego, haciendo una pausa, pronunció una frase que hizo que su corazón se apretara. Te ofrezco un trato. Su voz era firme, pero había una lucha interna en ella que apenas pudo percibir. Isabel levantó una ceja, su expresión se volvió cautelosa. ¿Qué trato?, preguntó, tratando de entender lo que quería decir. Su intuición le decía que esto no era simplemente otra charla, sino algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Leonardo se recostó en el respaldo de la silla, como si estuviera ponderando sus palabras, y luego dijo: te pagaré un curso en la mejor universidad de Europa. A cambio de eso, aceptarás trabajar para mí. Isabel se quedó quieta. Era demasiado fácil, demasiado rápido. Lo miró con desconfianza, tratando de entender qué había detrás de esa propuesta. ¿Quién era él? Una persona dispuesta a cambiar su vida. ¿Pero por qué ella? ¿Por qué ella? ¿Trabajar para un millonario? ¿En qué? Su voz estaba llena de sarcasmo, pero también había un leve asombro. Esa propuesta sonaba a algo increíble. Sabía que las personas como él siempre tenían motivos ocultos. Leonardo sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Era algo más. Notó su desconfianza, su incredulidad, y eso lo intrigó. Finalmente, sintió que ella no sería comprada fácilmente con dinero o promesas. Quiero comprobar lo inteligente que eres. Sus palabras estaban llenas de seguridad, pero había una sinceridad oculta en ellas, como si no fuera solo un juego para él. Isabel levantó una ceja. Su mirada se tensó. ¿Es una prueba o simplemente el deseo de demostrar que los ricos siempre pueden controlar el destino de los demás? Su respuesta fue inesperada, y no había ni rastro de miedo en ella. No era una excusa, sino un verdadero desafío, que le lanzaba directamente a la cara. Leonardo no esperaba esa respuesta. Ella no era de las que se sometieran a su propuesta. Ella, al igual que él, jugaba según sus propias reglas. Eso lo tocó. Su mirada se volvió más penetrante y comprendió que ella no era tan sencilla como parecía. Se acercó un paso, pero sus palabras ahora eran más suaves, casi persuasivas. Que sea un desafío. Si rechazas la oferta, no insistiré, pero si la aceptas, cambiaré tu vida. Su corazón latió con más fuerza. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué significaba realmente para ella? ¿Era una oportunidad de cambiar su vida o una trampa? Sus contradicciones internas arremetían. Isabel siempre había sido independiente, y en algún momento su vida había sido lo suficientemente estable. Pero ese hombre, ¿qué podría ofrecerle que ella no pudiera encontrar por sí misma? Él era rico, influyente, inteligente. Pero detrás de esas cualidades había un potencial que ella misma podría descubrir. La chica guardó silencio. El tiempo pareció ralentizarse, y cada decisión parecía ser un destino. No era solo un estudiante, era una mujer que sabía valorar las oportunidades, pero siempre buscaba su propio camino. Pero esta oportunidad no era como las demás. No era solo una oferta, era un desafío que no podía ignorar. Está bien, aceptó. Después de unos segundos de silencio, dijo, su voz era suave pero firme. Él no esperaba esa respuesta. Sus ojos brillaron con interés y respeto. Leonardo sabía que ella no sería como las demás, y ahora estaba listo para ver su fuerza. Ese fue el momento que cambió todo. Leonardo suspiró, finalmente relajándose, y su sonrisa se volvió genuina. Sabía que esto no era solo un negocio, era un juego de mentes, en el que ganaba quien pudiera resolver los enigmas. Y Isabel era un enigma que él estaba dispuesto a resolver. Ella ya había aceptado el desafío. ¿Y ahora qué? Desde esa noche, cuando Isabel aceptó la propuesta de Leonardo, su vida siguió un camino completamente nuevo. Entró en un mundo de lujo del que antes solo podía soñar. Pero, a pesar de todos los cambios, no perdió su esencia. La sinceridad que llevaba en su corazón permaneció intacta. Aún era la chica del barrio pobre, solo que ahora estaba rodeada por un mundo completamente distinto. Un mundo donde el dinero y el poder lo gobernaban todo. Donde cada paso suyo estaba bajo vigilancia, y donde las decisiones se tomaban al instante, teniendo en cuenta los intereses de miles de millones. Al principio fue difícil. Leonardo le ofreció hacer un curso en la mejor universidad de Europa. No era solo una oportunidad, era una verdadera batalla. Quería ver sus capacidades, su habilidad para asumir responsabilidades, pensar estratégicamente. La observaba como un mentor observa a su alumno, pero con el tiempo empezó a darse cuenta de que Isabel era más que una simple estudiante. Ella era una persona que podía cambiar todo a su alrededor. Su aprendizaje fue arduo, pero no se rindió. Absorbió conocimientos, aprendió idiomas, estrategias, estudió los mercados globales y la cultura. Isabel era rápida, inteligente y atenta. A los pocos meses, sus logros eran evidentes. No solo llenaba vacíos, estaba lista para ser parte de este mundo. Comenzó a trabajar con él, a participar en los negocios de la empresa,
a proponer ideas que él no podía ignorar. Ya no era solo la camarera guapa que él había visto en un principio. Ahora era una socia, igual a él. Demostró que en un mundo de miles de millones, no solo importan el dinero, sino también la capacidad de actuar, la pasión y la determinación. Isabel ya no era una espectadora. Se puso a su lado, y Leonardo, a pesar de todo su orgullo y determinación para dominar el mundo, vio cómo sus fuerzas y habilidades crecían. Comenzó a admirarla no solo por su inteligencia, sino también por la frescura que traía a su frío y a menudo desolado mundo empresarial. Y con cada día, con cada proyecto, se acercaban más. Al principio, eran solo relaciones de negocios basadas en respeto y profesionalismo. Él valoraba su inteligencia, su determinación, su enfoque hacia la vida. Ella apreciaba su determinación, su fuerza, pero con el paso del tiempo, entre ellos surgía una conexión más profunda. Un día, en una cena de negocios, sus miradas se cruzaron, y ambos sintieron como, detrás de ese intercambio de información, había algo mucho más grande, una chispa de algo profundo y personal que ambos trataban de ignorar. Con el tiempo, su conexión se fortaleció. Comenzaron a confiar el uno en el otro, a compartir no solo el trabajo, sino también experiencias personales. Ya no eran solo socios de negocios. Eran amigos que habían pasado por pruebas y se habían ayudado mutuamente a mejorar. Pero, por supuesto, esto no era solo amistad. Con cada mirada, con cada palabra, crecía la sensación de que entre ellos había algo más, algo intangible. Ambos lo sentían, pero temían admitirlo. Leonardo era un hombre acostumbrado a controlar todo, y Isabel era una mujer que había crecido en dificultades y no tenía tiempo para debilidades. Y así, después de varios años de trabajo, cuando Isabel finalmente obtuvo su diploma, estaba en su oficina, mirándolo y luchando por contener las lágrimas. Era el momento en que podía mirar atrás y darse cuenta de todo lo que había logrado, y entender que no estaba sola, que había alguien que creyó en ella cuando nadie más pudo hacerlo. «Has cambiado mi vida», dijo ella en voz baja, pero con firmeza, su voz llena de gratitud. Leonardo la miraba, y en sus ojos no había orgullo, ni siquiera un sentimiento de superioridad. Solo había una profunda y sincera conexión que él mismo comenzaba a comprender. Sintió que no fue ella quien cambió su vida, sino que, al contrario, ella se había convertido en su razón de ser. «No, fuiste tú quien cambió la mía». Sus palabras eran sencillas, pero en ellas había una increíble fuerza que dejaba claro que nunca hubiera sido quien es ahora sin su presencia. Su historia es la de dos personas que, aparentemente de mundos diferentes, lograron encontrarse. Una historia que demuestra que, a veces, un solo encuentro puede cambiarlo todo. Y, aunque sus caminos comenzaron en lugares distintos, ahora sus destinos están entrelazados para siempre. ¿Alguna vez has sentido que una decisión puede cambiar tu vida para siempre? Isabel y Leonardo han recorrido juntos un camino de superación y descubrimiento, mostrando que la fuerza de la voluntad y la capacidad de aprender son claves para alcanzar nuestras metas. A veces, un encuentro puede marcar un antes y un después. Si te ha inspirado esta historia, no dudes en compartirla y seguir explorando el poder de las segundas oportunidades.